¿Grabaré yo esto hoy? ¿Lo grabaré? El índice que voy a seguir es este. Presentación y justificación de la elección de esta noticia. Elección de los medios de comunicación, El País, La Vanguardia, Redacción Médica. Análisis crítico de los medios de comunicación que he elegido y las conclusiones a las que he llegado. Esta es mi noticia. Clasificación de las manifestaciones cutáneas de COVID-19, estudio de consenso nacional y prospectivo rápido en España con 375 casos. ¿Por qué he elegido esta noticia? Primero porque es el primer artículo que se ha publicado en el mundo sobre manifestaciones cutáneas de la COVID-19. Es un trabajo descriptivo en el que han participado más de 100 dermatólogos a nivel nacional. Está asesorado por la Academia Española de Dermatología y Venenología y con el respaldo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. El objetivo es mostrar patrones de manifestaciones que permitiera asociar características específicas de los pacientes, evaluar su situación clínica y establecer su pronóstico. Además, está publicado en una revista de alto impacto, como es esta que estamos viendo en pantalla, el British Journal of Dermatology. Y además, dentro de ella es el segundo artículo más citado. El objetivo de este estudio es hacer una orientación diagnóstica durante la pandemia, la expresión que deja el COVID en la piel, investigar la relación de los patrones con la gravedad del cuadro, relacionar los patrones dermatológicos con las fases clínicas y además hacer una remodelación, eventualmente, de los criterios diagnósticos de la COVID, lo que antes no se contemplaba que ahora se contemple, y que sea una base para estudios futuros sobre causalidad, fisiopatología y correlación clínico-histológica. ¿Qué papel juega la Academia Española de Dermatología y Venenología? Pues ha sido la unidad de investigación, un apoyo técnico constante sobre la orientación y el análisis estadístico y velar por los requisitos de las buenas prácticas que se hacen en investigación. Además, tiene un papel fundamental en la comunicación y difusión de esta noticia para que llegara a tanto a los dermatólogos como a los pacientes que se necesitaban. ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho cierto documento, una carta de presentación al dermatólogo, consentimiento informado por escrito a los pacientes, un cuestionario online con parámetros demográficos generales, dermatológicos y farmacológicos, archivos descriptivos de las lesiones cutáneas y fotografías clínicas. Hemos tenido una participación de más de 100 dermatólogos. El número de casos han sido 429, pero solo 365 han sido incluidos en el estudio. ¿Qué es lo que se ha hecho? En la primera fase, que es la mitad del periodo de recogida de datos, lo que se ha hecho ha sido una revisión ciega de los casos clínicos. Llegaban las imágenes y ellos por pares se reunía el grupo y sin saber nada de lo que tenía el paciente hacía una descripción de lo que estaban viendo. Después se ha hecho un acuerdo por consenso de los patrones morfológicos que han encontrado. En la segunda fase, fin del periodo de recogida de datos, se incluían el resto de material de imágenes clínicas y en los patrones y se confirmaron los patrones que ya previamente estaban establecidos. Después se han hecho ese análisis de datos, el cruce de datos morfológicos con los obtenidos en el cuestionario, una descripción de datos y el test de distribución y análisis de sensibilidad, que se ha hecho haciendo una comparación del grupo de confirmados respecto al total. Todos los pacientes que están dentro de este estudio tenían COVID positivo. Pero para poder extrapolar estos resultados al resto de sociedad, lo que se ha hecho es hacer un test de sensibilidad al resto de pacientes. Como han dado positivo, este estudio es extrapolable al resto de la población. Esto es los 5 patrones a los que se han llegado. El 19% de las manifestaciones que presentaban a nivel de piel eran acral, similar a la perniosis o sabañones. Son lesiones acrales con eritema, edema,
en ocasiones vesículas, pústulas y zonas purpúricas. El segundo patrón morfológico representaban en la población un 9%, eran vesículas, erupciones vesiculosas, vesículas monomorfas de pequeño tamaño, en ocasiones de mayor tamaño, difusas y hemorrágicas, y predominaba en el tronco. El tercer patrón lo presentaba un 19% de la población estudiada, que era urticariforme. Son erupciones urticarias, predominio en tronco y dispersas. El cuarto patrón lo presentaba un 47% de las personas afectadas, y son máculopapulosas. Son distintos grados de descamación, en ocasiones son perifoliculares, similares a la pitiriasis rosada, purpúricas, infiltradas pseudovesiculosas y similares a la esclerosis multiforme. El quinto patrón representa un 6% del lívido o necrosis. Lesiones que hacen pensar en un problema oclusivo vascular subyacente, de esquema acral o en tronco, y tiene un rango de gravedad amplio. Esta revista, la British Journal of Dermatology, tiene un factor de impacto de 7. Y además, si miramos al final, viene que el artículo más citado de esta prestigiosa revista es el número 2, es el segundo más citado. Además, tiene un resumen en un lenguaje más sencillo de entender. Si miramos sus métricas, lo que nos encontramos es que está mencionada por 87 medios de comunicación, 9 blogs, 1181 Twitter, 5 páginas en Facebook, una reedición, 304 en Dimension y 590 en Mendeley. Y en el grupo de PMC, que es la Biblioteca de Estados Unidos de Medicina, está citado por 128 artículos. A través de la métrica también podemos mirar en news, en los medios de comunicación y noticias relacionadas. De ahí se han sacado los 3 medios, o he elegido los 3 medios de comunicación de esta noticia: El País, La Vanguardia, Redacción Médica, que ya hizo previo una publicación de que se va a hacer esto, y El Seguimiento, que es la noticia finalizada. Y este es el análisis crítico de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que vi o lo que he estudiado aquí? En las 3 revistas, en los tres medios de comunicación, dónde está situada o en qué sección de cada una de ellas. El seguimiento de la noticia, si ha habido o no seguimiento, que se indica o no la fuente, que indica o muestra la metodología que han empleado en este estudio, si tiene o no o aporta galería de imágenes, el número de palabras o la dedicación que le han hecho a la noticia, el enfoque y la claridad en el lenguaje. Este fue el resultado. La noticia fue seguida por Redacción Médica, fue la única la que siguió la noticia. Está ubicada en la sección de dermatología, indica la fuente y de las 3 es la única que explica cómo se ha realizado el estudio. La metodología ha empleado el menor número de palabras, lo ha hecho claro y conciso. Personalmente lo ha hecho cercano y ameno, sin emplear mucho tecnicismo, y no tiene foro de participación. En La Vanguardia, sin embargo, la noticia está situada en la sección de vida. No tiene seguimiento de la noticia, indica la revista en la que está publicada, pero no explica su metodología del estudio. Emplea un mayor número de palabras que en Redacción Médica. En su título indica la vinculación de esas manifestaciones, es más bien informativo, y no como ahora veremos en El País, y emplea un lenguaje claro sin mucho tecnicismo, pero no muy ameno y sin foro de participación. En El País la noticia se sitúa en la sección de sociedad. Indica, como las demás, la revista sin proporcionar el artículo y el DOI. No indica la metodología que se ha empleado en el estudio. Sí tiene galerías de las imágenes. Emplea el mayor número de palabras comparado con los otros 2 medios de comunicación estudiados. Pero el enfoque es limitante, ya que da a entender que esas manifestaciones son exclusivas del COVID y le atribuye el estudio y no el apoyo a la academia. Y si es claro el lenguaje que emplea, eso sí,
y sin mucho tecnicismo, y tampoco hay foro de participación. El foro de participación que he visto era un foro en el que, vamos, era un insulto, no era participativo. Las conclusiones a las que he llegado. Los medios que se dedican a la divulgación científica dejan claro cuál es la fuente de información y la metodología que se ha empleado, quienes realizan el estudio y el caso de esta noticia, quién lo avala y de quién recibe el apoyo. Los títulos deben de representar la noticia sin que pueda malinterpretarse. El título de una noticia debe llamar la atención sin alejar de la realidad al lector. Redacción Médica es un medio especializado en divulgar ciencia y tecnociencia. Lo hace más ameno, más claro y empleando menos palabras. Muchas gracias. Además quería indicar que la noticia tiene aquí os dejo un enlace al webinar donde explica perfectamente cómo se ha realizado y los métodos. Es muy amena la explicación. Después también he puesto una entrevista y además un podcast de la noticia. La repercusión que ha tenido también el estudio, si nos metemos en la página del Ministerio, en la bibliografía nos indica cómo la Academia Española de Dermatología y Venenología ya indica el estudio COVID-piel, que analizará, que ya está analizándose, se ha analizado ya, manifestaciones cutáneas de la COVID-19 en España. ¿Y dónde está disponible? Esto está publicado el 12 de noviembre de 2020. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier duda está en mi correo y muchísimas gracias por vuestra atención.